Buenos días, amada familia. Hoy es agosto 23. El título del devocional de hoy tiene por nombre Verdadero Poder en el Espíritu. Texto base, Zacarías 4:6. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. En un momento u otro, cuando enfrentamos problemas en la vida, todos nos sentimos tentados a preguntar, ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿Por qué hacer el esfuerzo de seguir adelante? ¿Por qué me enfrento a toda esta dificultad u oposición? A veces parece como si algunas iglesias y cristianos del siglo XXI vivieran y funcionaran principalmente por desánimo en lugar de alegrarse y regocijarse en el día que hizo el Señor. Salmo 118:24. Es comprensible cierto desaliento, pero ciertamente no queremos vivir allí todo el tiempo, ni tampoco es necesario. Nuestro desánimo nunca debería llevarnos a pensar que Dios no está obrando. Si vemos las cosas desde un punto de vista terrenal, a veces la obra de Dios parece menos impresionante de lo que nos gustaría. Pero mientras algunos confían en carros y otros en caballos, nosotros, sin embargo, en el nombre del Señor nuestro Dios, confiaremos. Salmo 27. En medio de la batalla, el equipo de combate como carros y caballos seguramente resultaban intimidantes. Sin embargo, si bien puede parecer que el bando con mayor poder siempre gana, nunca debemos olvidar de que Dios siempre está obrando entre su pueblo y Él dará la victoria, no con fuerza ni con poder, sino con su espíritu. Nada, ni la riqueza, ni la influencia, ni la estrategia, ni la habilidad pueden sustituir la obra del Espíritu en nuestra vida y en la de la Iglesia. Pensemos, por ejemplo, en el liderazgo de la Iglesia del Nuevo Testamento. Sus líderes eran hombres audaces, proactivos, aunque esto era porque habían pasado mucho tiempo cara a cara con Jesús. Sin embargo, cuando llegó el momento de difundir el Evangelio, ¿qué hizo Jesús? Les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Hechos 1:4. Siendo esta promesa, por supuesto, el Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu, los apóstoles, por muy capaces o decididos que hubieran sido, no hubieran ido a ninguna parte rápidamente. Con el Espíritu comenzaron un movimiento que cambió el mundo. En nuestros días debemos recordar que las verdaderas ganancias para el reino nunca vendrán simplemente de una posición más alta en la sociedad, cuentas bancarias más grandes o más poder. En cambio, esperamos que el Espíritu de Dios se mueva donde Él quiera y obre como Él elija. Después de todo, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Su sabiduría está tan por encima de nosotros como los cielos están sobre la tierra. Isaías 55:8-9. Si en el fondo eres autosuficiente, recuerda esto: el reino no avanzará por tu propia vida o mediante tu testimonio y ministerio, sino por la obra del Espíritu. Si en el fondo estás desanimado, recuerda esto: el reino avanzará aún por medio de tu propia vida, a través de tu testimonio y ministerio, porque el Espíritu está obrando. No confíes en carros ni en caballos, sino en el Señor tu Dios. Para profundizar, Salmo 115. Bueno, mi querida familia, como leíamos en el devocional, el título es El verdadero poder en el Espíritu. Amada familia, la iglesia en nuestro tiempo está hipnotizada por el poder, pero no por el poder del que habla la Escritura, sino una caricatura mundana de poder. Estamos fascinados con el poder político, soñando con dominar las urnas y las legislaturas. Estamos obsesionados en el poder numérico, midiendo el éxito espiritual por la métrica de la multitud, es decir, por la gente que se congrega. Estamos encantados con el poder de la personalidad, siguiendo líderes carismáticos que prometen experiencias milagrosas y victorias instantáneas. Incluso anhelamos el poder de la fuerza, deseando imponer una moralidad externa en una cultura que se desmorona. Y en medio de todo este bullicio, por alcanzar
demostrar y ejercer poder, la voz de Dios resuena a través de los siglos con una declaración que desbarata por completo toda nuestra filosofía humana. Es una palabra que fue dada en un contexto de fracaso, desánimo y oposición abrumadora. Es una palabra que corta como un láser a través de nuestra autosuficiencia y nos lleva a la única fuente verdadera de poder. Dios le dice a un líder desanimado y a un pueblo agotado: no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu. Esta mañana vamos a desentrañar esta verdad. No es un mantra positivo para pensar. Es un principio teológico fundamental que distingue la obra de Dios de la obra del hombre. Es la diferencia entre edificar una iglesia y edificar un negocio religioso, entre un ministerio que brilla con la gloria de Dios y uno que solo genera cenizas humanas. Miremos el contexto de este texto que leímos. Para entender el impacto de este versículo debemos entender la situación. El pueblo de Israel había regresado al exilio en Babilonia. Habían comenzado con gran entusiasmo a reconstruir el templo, pero encontraron una feroz oposición de los samaritanos y los oficiales persas. El trabajo se detuvo durante 16 años. Los cimientos del templo no fueron más que un triste recordatorio de sus sueños frustrados y promesas incumplidas. El desánimo era la atmósfera que se respiraba. Zorobabel, el gobernador designado, era el líder de este proyecto, aparentemente fallido. Se sentía impotente, abrumado por la tarea y por la oposición. Su recurso humano, el ejército, era inexistente. Su capacidad personal, fuerza, había llegado a su límite. Y en este preciso momento de incapacidad total, cuando Dios envía al profeta Zacarías con un mensaje de esperanza, pero no era el mensaje que esperaríamos. Dios le dice: mira, Zorobabel, voy a enviarte un ejército persa para que te escolte. Tampoco le dice: voy a hacer que tus músculos sean más fuertes y tu voluntad de hierro. No. Dios revela el principio operativo de su reino. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. No con ejército. Esto representa el poder externo de los recursos humanos, la influencia numérica, la capacidad institucional. En todo lo que el mundo y la iglesia mundana confía para lograr sus objetivos, Dios dice: mi obra no se logra de esa manera, ni con fuerza. Esto representa el poder interno, la energía humana, su fuerza de voluntad, el talento personal, la determinación férrea. Es la confianza en la carne, en nuestra propia capacidad para esforzarnos y lograr. Dios dice: mi obra no se logra de esa manera tampoco, sino con mi espíritu. Ruaj. He aquí la alternativa divina. El poder para lograr la obra de Dios no es externo, ejército, ni interno, fuerza. Es sobrenatural, mi querida familia. Viene de arriba. Es la obra sobrenatural, omnipotente y gratuita del Espíritu Santo de Dios. Él es el agente divino que actúa donde los recursos humanos terminan. El mensaje para Zorobabel era claro. La reconstrucción de este templo, que es mi obra, no depende de tu capacidad ni tus recursos, depende de mí. Yo obro por mi espíritu. Y eso es claro, mis queridos hermanos. La obra que Dios empezó en nosotros, Él mismo la perfeccionará y la terminará. No se trata de ti, se trata de Dios en nosotros y por nosotros. Y por eso Pablo dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este principio no murió en la reconstrucción del templo físico, mis queridos hermanos. Es la verdad que sustenta toda la obra de Dios en la historia de la redención. La creación, Dios no usó materia preexistente. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Recordemos en Génesis 1:2. En la encarnación de Cristo, Jesús fue concebido no por fuerza humana, sino por el poder del Espíritu Santo, que le dijo el arcángel Gabriel a María. Dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Eso lo encontramos en Lucas 1:35. La resurrección de Cristo. Cristo fue resucitado por el poder del Espíritu de santidad. Así lo dice Pablo en Romanos 1:4. Ese mismo poder es el que nos resucita a nosotros. Ese mismo Espíritu Santo es el que nos santifica. Ese mismo Espíritu Santo es el que nos consuela, nos anima, nos ayuda, nos santifica. Es la obra de Dios en nosotros por Dios mismo. Recordemos lo que dijo Pablo en Filipenses. Estoy persuadido, estoy convencido que el que comenzó la buena en vosotros
Él mismo la perfecciona y la termina. ¿Cómo? Por medio de su Espíritu Santo. Eso se llama la regeneración. No nacemos de nuevo por voluntad humana, sino en el Espíritu. Recordemos a Juan 3, 5 al 8. La misión de la iglesia. Jesús dijo a sus discípulos que esperaran hasta que fueran investidos por el poder de lo alto. Lucas 24, 49. Y en Hechos 1, 8 lo deja claro: recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Si vemos, es un continuo patrón, mis hermanos. Toda obra genuina de Dios es realizada por el Espíritu de Dios. El principio de Zacarías 4:6 es la columna vertebral de la teología del ministerio y de nuestra vida en Cristo. ¿Dónde está nuestra confianza? Ahora, esto no es solo una lección de historia antigua. Es un espejo que Dios pone delante de nosotros hoy. Nos confronta con preguntas incómodas y vitales. En nuestra vida personal, ¿dónde buscas poder para vencer el pecado? ¿Confías en tu fuerza? ¿En tu fuerza de voluntad para dejar un hábito, para controlar tu temperamento, para ser puro? ¿Te has prometido a ti mismo 1000 veces esta vez sí voy a cambiar? ¿Y has fallado 1000 veces? ¿Por qué? Porque no es con tu fuerza. El verdadero poder de la santificación viene del Espíritu Santo. Él es en quien produce en nosotros el fruto, es decir, el carácter de Cristo. Recordemos Gálatas 5, 22 al 23, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son frutos del Espíritu. ¿Quién los produce? El Espíritu. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Ya lo sabemos. Ira, contiendas, divisiones, pleitos. Todo eso viene a nuestro corazón. Esa es la obra de la carne. Pero la obra del Espíritu es vida, paz y gozo. Es todo lo que caracteriza la imagen de Cristo en nosotros. Hermanos, clama a Él, clama al Espíritu Santo. Pídele a Dios que te ayude, que te asiste por medio de Él. Deja de confiar en tu carne y aprende a andar en el Espíritu, como dice Gálatas 5, 16 al 17. Pablo dice: digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermanos, tengamos en cuenta esto el día de hoy. Queremos tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para enfrentar cada día. Proclamamos la verdad y dependemos del Espíritu para que para que abra corazones. No forcemos el comportamiento mediante nuestra propia fuerza. Nosotros no podemos convencer a nadie de que cambie o de que escuche el Evangelio. Eso solamente lo puede hacer el Señor por medio de su Espíritu. La promesa para Zorobabel, mis hermanos, y para nosotros es que la obra que Dios comienza, Él la termina por el Espíritu. Recordemos Zacarías 4, 7, 9. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. ¿Qué está diciendo? La montaña, la oposición se volverá llanura, pero solo puede hacerlo en el Espíritu, a través y la ayuda del Espíritu Santo. Hermanos, el verdadero poder espiritual se manifiesta precisamente en nuestra debilidad, no en nuestra fuerza. ¿Se acuerdan de Pablo cuando dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad? Pablo, ¿qué dijo? De buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Dios. Hermanos, cuando llegamos al final de nosotros mismos, cuando reconocemos de que no tenemos ejército ni fuerza que valga, entonces estamos en la posición perfecta para experimentar el poder del Espíritu de Dios. Como Pablo entendió también: me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿te sientes como Zorobabel, abrumado por un pecado persistente, desanimado por la aparente falta de fruto en tu vida o ministerio, cansado de luchar en tu propia fuerza? Deja de intentarlo, deja de esforzarte en tu propia cuenta.
Arrodíllate, arrodillémonos ahora y clamemos a Dios. Confesemos nuestra incapacidad y admitamos de que no tenemos ejército ni fuerza. Y luego descansemos en la promesa soberana de Dios, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Hermanos, el mismo espíritu que resucitó a Jesús entre los muertos mora en nosotros. Así lo dice Romanos 8:11. Ese es el verdadero poder. Esa es nuestra única esperanza. Que nuestra vida, nuestro corazón, nuestros anhelos y todo lo que somos, estemos sometidos totalmente, absolutamente al poder del Espíritu de Dios. Mis queridos hermanos, este es el devocional del día de hoy, para preparar nuestros corazones para mañana ir a celebrar el Día del Señor con alegría y con gozo, reconociendo de que no somos nosotros, de que es Dios en nosotros. Textos para leer el día de hoy en la Biblia en un año. Hoy nos corresponde el Salmo 113 al 115 y 2 Corintios capítulo 2. Dios les bendiga, un fuerte abrazo.